¿Alguna vez has sentido el peso del aire caliente de Madrid en agosto, tan denso que parece pegarse a la piel, ahogando hasta los pensamientos? Para Mateo Ruiz, ese peso era una constante, una metáfora de su propia existencia en una ciudad que lo devoraba sin verlo. Con 22 años, su palidez casi translúcida y su delgadez contrastaban con la energía vibrante y a menudo brutal de la capital. Sus ojos claros, observadores tras unas gafas sencillas, captaban detalles que otros pasaban por alto. El desconchón en una fachada histórica, la tristeza en la mirada de un anciano en el metro, la belleza efímera de un grafiti en un muro olvidado. Trabajaba como repartidor en bicicleta para una de esas plataformas omnipresentes, pedaleando contra el calor y el tráfico. Un fantasma anónimo entregando comida a gente que apenas levantaba la vista de sus móviles. El dinero escaso iba destinado a pagar el alquiler de su minúsculo piso en Vallecas y a soñar, cada vez con menos convicción, con retomar algún día sus estudios de ilustración, aparcados por necesidad. Su mundo interior, lleno de bocetos mentales y versos silenciosos, chocaba violentamente con la indiferencia exterior. Era amable, sí, pero la amabilidad en Madrid, sin el blindaje de la confianza o el dinero, a menudo se confundía con debilidad. Y Mateo, con su tendencia a encoger los hombros y evitar la mirada directa, era percibido exactamente así, débil, invisible, intrascendente. Solo Lucía, su amiga desde el instituto, estudiante de periodismo tan extrovertida y combativa como él era, retraído, parecía ver más allá. «Tienes que espabilar, Mateo», le decía a menudo. «Este mundo se come a los que no muerden». Él sonreía débilmente, incapaz de explicarle que morder no estaba en su naturaleza, que prefería observar, sentir, dibujar el mundo antes que enfrentarse a él. Esa noche el aire era aún más sofocante. El asfalto irradiaba el calor acumulado durante el día. Mateo pedaleaba con dificultad, el sudor pegándole la camiseta barata a la espalda, camino de una entrega en el barrio de Salamanca. Conocía la zona, calles impolutas, tiendas con nombres impronunciables y coches que costaban más de lo que él ganaría en toda una vida. Siempre se sentía fuera de lugar allí, un intruso en un escaparate de lujo. Al girar en una calle estrecha, flanqueada por coches aparcados en doble fila desafiando cualquier norma, calculó mal la distancia. El manillar de su bicicleta rozó, apenas un susurro metálico, el retrovisor de un Bentley negro reluciente del que en ese preciso instante descendía un joven de aspecto impecable. El joven, Ismael Al-Saud, tendría unos 25 años, piel olivácea, barba perfecta, vestido con una elegancia cara y ostentosa que gritaba dinero. Estaba acompañado por otros dos jóvenes de aspecto similar y un hombre corpulento con traje que claramente era su guardaespaldas. Ismael se giró, su expresión de jovialidad etílica transformándose instantáneamente en una máscara de furia desproporcionada. «Pero tú eres imbécil, ¿o qué te pasa?», ladró, su voz con un ligero acento extranjero que Mateo no supo identificar. Mateo se bajó de la bicicleta, el corazón martilleándole en el pecho. «Lo siento. De verdad. Ha sido sin querer, no he calculado bien», balbuceó, encogiéndose instintivamente. «Sin querer. ¿Sabes cuánto cuesta este puto espejo? Más que tu miserable vida, muerto de hambre», escupió Ismael, acercándose amenazadoramente. Los amigos reían, disfrutando del espectáculo. El guardaespaldas observaba, impasible. Yo no tengo dinero para pagarlo, lo siento», susurró Mateo, sintiendo cómo el pánico le cerraba la garganta. «Claro que no tienes dinero. Rata de alcantarilla», se burló Ismael. Y entonces, sin previo aviso, le dio una bofetada que resonó en la calle silenciosa. Mateo retrocedió, llevándose la mano a la mejilla ardiente, los ojos llenos de lágrimas de humillación y miedo. «¿Qué pasa? ¿Vas a llorar, nenasa?», continuó Ismael, claramente disfrutando de la impotencia de Mateo. Lo empujó. Mateo tropezó y cayó al suelo, y la violencia se desató. Ismael empezó a patearlo, patadas en las costillas, en el estómago. Mateo se hizo un ovillo, intentando protegerse la cabeza, el dolor agudo mezclándose con una vergüenza paralizante. Oyó las risas de los amigos de Ismael, el sonido sordo de las patadas contra su cuerpo. Entonces Ismael se inclinó, le agarró del pelo obligándole a levantar la cara y le escupió. «Para que aprendas cuál es tu sitio». El guardaespaldas se acercó, le quitó la pequeña riñonera donde llevaba el dinero de las entregas y su viejo móvil. Tiró el móvil al suelo y lo aplastó con el tacón de su zapato caro. Luego se marcharon tan rápido como habían aparecido, subiéndose al Bentley y desapareciendo calle abajo,
dejando a Mateo tirado en el asfalto caliente, rodeado de los restos rotos de su teléfono y su dignidad. Un dolor agudo le recorría el cuerpo, pero era peor el frío glacial de la humillación. Le costó varios minutos poder moverse. Se incorporó con dificultad, cada respiración una puñalada en las costillas. Recogió los fragmentos de plástico y cristal de su móvil. No sabía qué hacer, solo quería desaparecer. Consiguió llegar a su bicicleta, que milagrosamente solo tenía el manillar torcido. Pedaleó despacio, las lágrimas mezclándose con el sudor y la sangre que le goteaba de la nariz rota, de vuelta a la relativa seguridad de Vallecas, sintiéndose más invisible y roto que nunca. Cuando Lucía lo vio al día siguiente, casi no lo reconoció. El ojo izquierdo de Mateo estaba hinchado y amoratado, el labio partido, y se movía con una rigidez dolorosa. «¿Pero qué coño te ha pasado?», exclamó, su tono combativo habitual transformado en pura preocupación. Mateo intentó restarle importancia, murmurando algo sobre una caída tonta. Pero Lucía no era tonta. Lo sentó, le hizo contarle todo, extrayendo los detalles entre balbuceos y silencios avergonzados. La indignación creció en sus ojos. «¡Hijos de puta! Tienes que denunciar, Mateo, ahora mismo». Mateo negó con la cabeza. «No, Lucía, ¿para qué? Son ricos, poderosos. ¿Quién me va a creer? Solo me buscaré más problemas». «Problemas ya tienes», replicó ella. «Te han apalizado y humillado. ¿Vas a dejar que se salgan con la suya? No». Con la determinación férrea de Lucía arrastrándolo, fueron primero al centro de salud para el parte de lesiones, nariz rota, fisura en una costilla, múltiples contusiones, y luego a la comisaría del Distrito Centro. El policía que les atendió escuchó el relato con una mezcla de aburrimiento y escepticismo. Tomó nota de mala gana. Cuando Mateo, instado por Lucía, dio el nombre que ella había averiguado buscando la matrícula del Bentley en Internet, Ismael Al-Saud, la actitud de la gente cambió. Se volvió evasivo, mencionó la dificultad de probar algo sin testigos claros, la falta de cámaras en esa calle específica. Les dio a entender, sin decirlo explícitamente, que seguir adelante era una pérdida de tiempo. Salieron de allí con una sensación de impotencia aún mayor. Mateo se sentía validado en su miedo inicial. «Te lo dije, Lucía, no sirve de nada». Pero Lucía no se rindió. Esa misma tarde, sin decirle nada a Mateo, escribió un post detallado en un conocido foro de Madrid y en su propio perfil de Instagram, de forma anónima, describiendo la agresión, las heridas de Mateo. Adjuntó fotos veladas, sin mostrar su cara, pero sí los hematomas, y la actitud disuasoria de la policía. Usó hashtags como abuso de poder Salamanca y justicia para repartidor. La respuesta no fue inmediata, pero empezó a moverse. Comentarios de indignación, gente compartiendo la historia. Un pequeño periódico digital local, conocido por su línea crítica, recogió la noticia. 2 días después, un hombre elegante, con un maletín caro, se presentó en el portal de Mateo. Se identificó como abogado de la familia Al-Saud. Con una cortesía helada, le ofreció a Mateo 5.000 euros, como gesto de buena voluntad para compensar cualquier malentendido. Añadió que su cliente lamentaba el incidente, pero que si el asunto llegaba a más, se verían obligados a defender su reputación, insinuando que Mateo podría ser acusado de intento de robo o de haber iniciado él la confrontación. Le puso delante un documento de confidencialidad. Mateo sintió un escalofrío. El dinero era una fortuna para él. Solucionaría muchas cosas. Por un momento dudó, miró el documento, luego la cara impasible del abogado. Pensó en la humillación, en el escupitajo de Ismael, en la mirada de Lucía. «No», dijo, su voz apenas un susurro, pero firme. «No quiero su dinero». El abogado arqueó una ceja, recogió sus papeles y se fue sin decir nada más, dejando tras de sí una amenaza implícita que flotaba en el aire viciado del descansillo. La negativa de Mateo y la creciente visibilidad del caso en redes sociales, impulsada por la tenacidad de Lucía, compartiendo la historia en grupos de vecinos y de defensa de derechos, tuvieron un efecto inesperado. Carla Jiménez, una abogada treintañera que colaboraba con una asociación de ayuda a víctimas de delitos y que había leído el artículo en el periódico digital, contactó a Lucía. Tenía un aire decidido y una mirada directa que inspiraba confianza. Se reunió con Mateo y Lucía en una cafetería modesta de Lavapiés. Escuchó a Mateo con atención sin interrumpir, haciendo preguntas precisas. Vio las fotos de las heridas, leyó el parte médico.
Esto es un delito de lesiones de libro, Mateo, dijo finalmente, y posiblemente un delito de odio por los insultos clasistas. La oferta que te hicieron es un intento claro de comprar tu silencio. Es difícil, sí. Tienen dinero y poder, pero no es imposible. Carla se ofreció a llevar el caso pro bono a través de la asociación. Para Mateo, fue como si alguien encendiera una pequeña luz en su oscuridad. Por primera vez, sintió que no estaba completamente solo, que su palabra tenía algún valor. Aceptó. La maquinaria legal de los Al Saud no tardó en reaccionar. Filtraron a la prensa afín una versión distorsionada de los hechos. Mateo, un repartidor resentido, habría intentado robar a Ismael, quien simplemente se defendió. Insinuaron problemas de drogas o antecedentes inexistentes de Mateo. Empezaron a aparecer comentarios online atacándolo, ridiculizándolo, cuestionando su versión. Mateo se sintió abrumado. El miedo volvió con fuerza. ¿Ves, Lucía? Sabía que esto pasaría, le dijo a su amiga, con la voz quebrada. Están intentando destruirme. No van a poder, Mateo, respondió Lucía, apretándole el brazo. Ahora tienes a Carla y hay gente que te cree. No estás solo. Carla, mientras tanto, trabajaba incansablemente. Rastreaba posibles testigos, aunque la mayoría se negaba a hablar por miedo. Solicitó grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, encontrándose con negativas o con la conveniente excusa de que esa noche no funcionaban. Era una lucha de David contra Goliat. Sin embargo, la presión pública, aunque pequeña, era constante. El hashtag Justicia para Mateo seguía activo. Se organizó una pequeña concentración frente a los juzgados de Plaza de Castilla, convocada por la asociación que apoyaba a Carla. Acudieron unas 50 personas, con pancartas caseras. Fue suficiente para que otro medio de comunicación nacional se interesara por el caso. La fiscalía, inicialmente reacia, sintió la presión. Citaron a declarar a Ismael Al Saud. Este acudió rodeado de un ejército de abogados, con gafas de sol y una actitud de indiferencia calculada. Negó todas las acusaciones, repitió la versión del intento de robo y la legítima defensa. Su arrogancia era palpable. Para Mateo, el proceso era una tortura. Revivir la agresión una y otra vez, enfrentar la campaña de descrédito, luchar contra sus propios ataques de pánico cada vez que tenía que salir a la calle. Su ansiedad se disparó. Dejó de comer, apenas dormía. Sus dibujos se volvieron más oscuros, más fragmentados, reflejando su estado mental. Solo el apoyo incondicional de Lucía y la calma profesional de Carla le impedían derrumbarse por completo. «Aguanta, Mateo», le decía Carla. «Sé que es un infierno, pero cada paso que damos es una pequeña victoria. No podemos dejar que ganen por desgaste». Finalmente, tras meses de investigación preliminar, la Fiscalía presentó cargos formales contra Ismael Al Saud, un delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad y un delito leve de trato degradante. Fijaron fecha para el juicio. La batalla real estaba a punto de comenzar. Los días previos al juicio fueron una niebla de ansiedad para Mateo. Apenas comía, las pesadillas lo despertaban empapado en sudor frío. Carla intentaba prepararlo, repasando una y otra vez su testimonio, advirtiéndole sobre las tácticas agresivas que usaría la defensa. Van a intentar hacerte parecer inestable, mentiroso, un cazafortunas. Tienes que mantener la calma, mirar al juez, contar tu verdad. Solo eso, le aconsejaba. Lucía no se separaba de él, asegurándose de que comiera algo, distrayéndolo con conversaciones triviales que apenas lograban arañar la superficie de su angustia. El día del juicio, el juzgado de lo penal en la calle Julián Camarillo hervía de expectación. Había más prensa de la esperada, activistas de la asociación de Carla, curiosos. Ismael Al Saud llegó en un Mercedes blindado flanqueado por sus abogados, un equipo de estrellas legales liderado por un conocido penalista famoso por su agresividad y sus éxitos defendiendo a la élite, y su inseparable guardaespaldas. Su rostro era una máscara de impasibilidad, aunque un ligero tic en su mandíbula delataba cierta tensión. Mateo, acompañado por Carla y Lucía, entró sintiendo que las piernas le fallaban. Llevaba una camisa sencilla pero limpia, pantalones oscuros. Parecía aún más pálido y frágil bajo las luces fluorescentes del pasillo. La sala era pequeña, impersonal. El aire estaba cargado. Cuando llamaron a Ismael al banquillo de los acusados, se sentó con una estudiada indiferencia, cruzando las piernas, mirando al frente, como si todo aquello fuera un trámite molesto. El juicio comenzó con las cuestiones previas. La defensa intentó anular pruebas, cuestionar la instrucción, sembrar dudas procesales.
El juez, un hombre de mediana edad con aspecto severo, desestimó la mayoría de las peticiones. Luego llegó el turno de los testigos. Los amigos de Ismael repitieron la versión ensayada, que Mateo los había abordado de forma agresiva, que parecía drogado, que Ismael solo se defendió de un ataque inminente. Sus testimonios eran casi idénticos, demasiado perfectos. Carla los sometió a un contrainterrogatorio incisivo, señalando contradicciones, lagunas en sus recuerdos, su clara dependencia económica o social de Ismael. Consiguió sembrar dudas sobre su credibilidad, pero no desmontarlos por completo. Entonces llamaron a Mateo. El corazón le golpeaba tan fuerte que temía que se saliera del pecho. Caminó hacia el estrado como si atravesara un campo de minas. Juró decir la verdad con voz temblorosa. El fiscal hizo las preguntas iniciales, permitiéndole relatar los hechos. Mateo hablaba bajo, mirando sus manos, reviviendo cada golpe, cada insulto. Luego llegó el turno del abogado estrella de la defensa. Se acercó a Mateo con una sonrisa condescendiente. Su interrogatorio fue brutal. Lo acusó de mentir, de exagerar, de buscar una indemnización millonaria. Sacó a relucir su situación económica precaria, sus estudios abandonados. ¿No es cierto, señor Valdés, que vio una oportunidad de oro al cruzarse con el señor Al-Saud? Un accidente leve magnificado para sacar tajada. Mateo negaba, pero la voz apenas le salía. ¿No es cierto que usted tiene un historial de inestabilidad emocional?, insinuó el abogado, rozando la difamación. Mateo empezó a temblar. Sintió las miradas de todos sobre él, el peso del juicio. Estaba a punto de quebrarse. Entonces levantó la vista. Vio a Lucía en la primera fila, asintiendo levemente, transmitiéndole fuerza. Vio a Carla, mirándolo con calma, confiando en él. Y vio a Ismael en el banquillo, con una media sonrisa de suficiencia. Y algo hizo clic dentro de él. No era rabia explosiva, sino una corriente helada de dignidad herida. Respiró hondo. Miró directamente al abogado defensor. No, dijo, su voz más clara ahora, aunque todavía baja. No es cierto. Lo único cierto es que su cliente me agredió sin motivo. Me humilló. Me trató como si yo no fuera nada. El abogado intentó interrumpir, pero Mateo continuó ahora mirando al juez, luego brevemente al jurado popular que seguía el caso con atención. Yo no quería problemas. Solo volví a casa después de trabajar 12 horas. Él disfrutó haciéndome daño. Lo vi en sus ojos. Describió las patadas, los insultos, el escupitajo, la sensación de impotencia absoluta. No lloró, pero su voz se cargó de una emoción contenida que llenó el silencio de la sala. No busco dinero fácil. Busco que se reconozca que lo que pasó no está bien, que nadie, por muy rico o poderoso que sea, tiene derecho a pisotear a otra persona. Hubo un murmullo en la sala. El abogado defensor intentó ridiculizar su emotividad, pero el daño estaba hecho. La sinceridad de Mateo había traspasado la coraza de cinismo. Carla, en su turno, reforzó el testimonio de Mateo con los informes médicos y el análisis psicológico que acreditaba el trauma. Presentó también una prueba inesperada. Un testigo que, tras meses de silencio por miedo a perder su trabajo en una de las empresas relacionadas con los Al-Saud, había decidido finalmente declarar. Era un empleado de limpieza que había visto parte de la agresión desde lejos y corroboró que Mateo no había provocado a nadie y que la violencia de Ismael fue totalmente gratuita. La defensa intentó desacreditarlo, pero su testimonio era sólido. Llegaron los alegatos finales. El abogado de Ismael insistió en la falta de pruebas irrefutables, en las dudas razonables, pintando a su cliente como víctima de un intento de extorsión magnificado por la prensa sensacionalista. Carla, por su parte, apeló a la evidencia, al testimonio de Mateo, al informe del testigo y al sentido común. Este no es un caso complejo, argumentó. Es un caso de abuso de poder, de alguien que se cree por encima de la ley y de la dignidad humana. No les pido que hagan justicia solo por Mateo Valdés. Les pido que envíen un mensaje, que en esta sociedad la impunidad tiene un límite, sin importar cuán abultada sea la cartera. El jurado se retiró a deliberar. Las horas de espera fueron eternas. Mateo, Lucía y Carla aguardaban en una salita contigua, en silencio tenso. Mateo dibujaba febrilmente en un cuaderno pequeño, trazos rápidos, casi violentos. Lucía leía mensajes de apoyo en el móvil. Carla repasaba sus notas, aunque ya no había nada más que hacer. Current Part Characters, 3 Teisnes 37 Total Characters, 2035. Finalmente llamaron a las partes de vuelta a la sala. El aire se podía cortar. Los miembros del jurado entraron con rostros impasibles.
El portavoz se levantó. El secretario leyó la pregunta ritual. En relación con el delito de lesiones con la agravante de abuso de superioridad imputado a Ismael Al-Saud, el jurado lo declara culpable o no culpable. Hubo una pausa que pareció durar una eternidad. Mateo cerró los ojos. Culpable. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mateo abrió los ojos, sintiendo un temblor recorrerle el cuerpo. No era alegría, era una liberación de tensión tan intensa que casi dolía. Miró a Lucía, que tenía lágrimas en los ojos y le apretaba la mano con fuerza. Carla asintió levemente, una pequeña sonrisa profesional en sus labios. En relación con el delito leve de trato degradante imputado a Ismael Al-Saud, el jurado lo declara culpable o no culpable. Otra pausa. Culpable. Esta vez se oyeron algunos aplausos ahogados desde el fondo de la sala, rápidamente acallados por el juez. Ismael Al-Saud permaneció inmóvil, pero su mandíbula estaba tan apretada que parecía a punto de romperse. Su abogado principal le susurró algo al oído. La fase de determinación de la pena fue rápida. El fiscal pidió una pena cercana al máximo legal para las lesiones, dada la brutalidad y la falta de arrepentimiento. La defensa solicitó la mínima, argumentando la juventud de Ismael, su intachable trayectoria, convenientemente olvidando los rumores de incidentes previos y ofreciendo una reparación económica generosa. El juez se retiró brevemente. Al volver, dictó sentencia. Condenó a Ismael Al-Saud a una pena de 18 meses de prisión por el delito de lesiones. Debido a que la pena era inferior a 2 años y Naim carecía de antecedentes penales computables en España, decretó la suspensión de la ejecución de la pena condicionada a no delinquir durante un periodo de 3 años, y al pago de una indemnización a Mateo de 20. Debido a que la pena era inferior a 2 años y Naim carecía de antecedentes penales computables en España, decretó la suspensión de la ejecución de la pena condicionada a no delinquir durante un periodo de 3 años y al 1.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Además, le impuso una multa de 50.000 euros y una orden de alejamiento de 500 metros respecto a Mateo durante 3 años. Finalmente, como medida accesoria, le obligó a realizar un curso de 100 horas sobre sensibilización en derechos humanos y gestión de la ira. Ismael recibió la sentencia con una mueca de fastidio mal disimulado. Para él, era poco más que una multa elevada y una molestia burocrática. Sus abogados ya estaban calculando cómo minimizar el impacto y recurrir lo recurrible, pero la condena estaba ahí, negro sobre blanco. Había sido declarado culpable. La noticia corrió como la pólvora fuera del juzgado. Los pocos manifestantes que quedaban prorrumpieron en vítores. Los medios de comunicación se agolpaban para obtener declaraciones. Mateo, escoltado por Carla y Lucía, salió sintiéndose mareado, abrumado. No era una victoria aplastante. Ismael no iría a la cárcel, pero había sido condenado. Su verdad había sido reconocida. «Lo conseguimos, Mateo», dijo Lucía, abrazándolo con fuerza. «Lo conseguiste». Carla le puso una mano en el hombro. «Has sido muy valiente, Leo, muy valiente». Él asintió, incapaz de hablar, sintiendo un nudo en la garganta. No era el final feliz de las películas, pero era real. Era justicia, aunque fuera imperfecta. Era la prueba de que a veces David podía herir a Goliat. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Mateo recibió la indemnización, una suma que, aunque no borraba el pasado, le ofrecía un respiro económico que nunca había tenido. Dejó el trabajo de repartidor y con el apoyo de Carla, que le ayudó a gestionar el dinero, se matriculó en un curso online de ilustración digital. Se mudó a un apartamento un poco más luminoso en un barrio diferente, aunque todavía modesto. Las pesadillas disminuyeron, aunque la ansiedad seguía siendo una compañera intermitente, especialmente en lugares concurridos o al ver coches de lujo. Ismael Al-Saud pagó la multa y la indemnización a través de sus abogados y desapareció del radar público español. Hubo rumores de que había vuelto a Qatar, otros decían que seguía en su mansión de Marbella, pero manteniendo un perfil bajo. La condena, aunque suspendida, había sido una mancha considerable en la imagen de respetabilidad que su familia intentaba proyectar en España. Algunas puertas se le cerraron, algunas invitaciones dejaron de llegar. Para él, acostumbrado a la impunidad total, fue una herida narcisista significativa, aunque probablemente no aprendiera ninguna lección profunda. Mateo, por su parte, encontró en el arte su verdadera vía de sanación y expresión.
Los dibujos oscuros y fragmentados dieron paso a obras más complejas que exploraban la vulnerabilidad, la resiliencia, la injusticia, pero también la belleza inesperada en los márgenes de la sociedad. Su estilo ganó una profundidad y una fuerza nuevas, nacidas del dolor, pero transformadas en creación. Lucía seguía siendo su gran apoyo. Ahora trabajando como becaria en un periódico digital, siempre buscando historias de gente corriente enfrentándose a situaciones extraordinarias. Carla también mantenía el contacto, orgullosa del camino recorrido por Mateo. Un año después del juicio, Mateo inauguró su primera exposición individual en una pequeña galería de arte alternativa en Malasaña. La llamó Cicatrices Visibles. Las obras eran una mezcla de dibujos a tinta, acuarelas y piezas digitales. Contaban una historia, su historia, pero también la de muchos otros. Había retratos de gente anónima de su antiguo barrio, paisajes urbanos con una luz melancólica y una serie central más abstracta que evocaba la agresión, el miedo, pero también la lenta recuperación de la dignidad. La noche de la inauguración, la galería estaba llena. Amigos, conocidos, gente que había seguido su caso, incluso algunos desconocidos atraídos por la fuerza de las imágenes. Mateo, de pie en una esquina, observaba a la gente mirar sus obras, hablar en voz baja. Seguía sintiéndose un poco incómodo siendo el centro de atención, pero ya no había miedo en sus ojos, solo una calma serena y una nueva confianza. Lucía le dio un codazo cómplice. «¿Ves? Te lo dije. Eres un artista cojonudo». Mateo sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Carla se acercó y le entregó una tarjeta. «Me ha llamado esta mañana. Un chico joven, otro caso de abuso de poder, esta vez en el trabajo. Ha visto tu exposición anunciada y dice que le ha dado fuerzas para denunciar. Quiere hablar contigo». Mateo cogió la tarjeta. Miró los nombres, luego levantó la vista hacia sus obras colgadas en la pared. Las cicatrices seguían ahí, visibles, parte de él, pero ya no le definían por completo. Había encontrado su voz, no solo para sí mismo, sino quizás también para otros. Miró el bullicio de la galería, el reflejo de las luces en los cristales, el murmullo de las conversaciones. Cogió su cuaderno de dibujo, el compañero silencioso de sus peores y mejores momentos. Abrió una página en blanco. El aire de Madrid ya no le pesaba tanto. Todavía podía sentir su densidad, pero ahora sabía que él también podía ocupar un espacio en ella, respirar, crear. La lucha había merecido la pena. No porque hubiera ganado una batalla legal completa, sino porque se había encontrado a sí mismo en el proceso. Y eso, ninguna cantidad de dinero o poder podía arrebatárselo. El murmullo de la galería se convirtió en un zumbido agradable en sus oídos. Vio a Sofía, que había venido desde el sur para la inauguración, charlando animadamente con un grupo de estudiantes de arte, su orgullo por él brillando en sus ojos. Se acercó a una de sus piezas más significativas, un díptico. A la izquierda, una figura encogida en el suelo, rodeada de sombras opresivas y fragmentos de cristal roto, dibujada con trazos nerviosos y oscuros. A la derecha, la misma figura de pie, mirando hacia una luz tenue pero persistente que entraba por una ventana, los trazos más firmes, los colores, aunque todavía sombríos, con matices de esperanza. Un hombre mayor, con aspecto de profesor, se detuvo a su lado. «Impresionante», dijo en voz baja.